yo me encontré con este carrito que vende pinchos callejeros. Ellos solo están en la noche, entonces yo estoy aprovechando el momento para probar un pincho que me causó mucha curiosidad. Este es de corazón de gallina. ¿Ustedes probarían esto? Hola gordelios, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Gladys Seara y hoy les traigo un video que a ustedes les encanta. Comida callejera. Lo vamos a hacer en Brasil y para eso estamos en la ciudad de Recife, a donde vine para conocer su playa de Boa Viagem, que es famosa por los tiburones. Por eso es contenido de otro video que les dejo por aquí. Ahorita vamos a caminar por la playa, a sentarnos, a acomodarnos ahí en una sillita para disfrutar de la comida que va pasando durante el día, porque aquí la gente, como no puede bañarse, yo creo que lo que hace es o hacer ejercicio, como están haciendo muchos, o comer. Y miren que sí que hay comida callejera aquí en Recife, no solo en la playa, sino también aquí afuera en sus calles, a las cuales vamos más tarde. Acompáñenme en este video que va a estar súper gordelio. Ya estoy aquí instalada en mi toldito y vamos a comenzar este video aquí en la playa, porque aquí sobran los vendedores de comida callejera. Ellos pasan con sus carritos para allá y para acá por toda la playa de Boa Viagem. Y vamos a ver qué encontramos. A mí me recomendaron probar un caldito. Mira, por ahí viene uno que vende ostras. Son buenas, pero es más tradicional el caldo. Por aquí adelante ya visualicé un carrito. Vamos a ver qué tiene. Voy preparada con 50 reales. Oigan, y hoy esta playa está full. Hay bastante gente también metida. Yo no sé si me atrevo, aunque la marea está baja. Siempre me da miedo los tuparaos. Vamos a ver qué encontramos por aquí. Cachorro quente. Y por aquí, queijo. No hay vendedor, entonces pasamos. Y vamos a esperar a ver quién llega hasta nuestro asiento. Es muy loco que vendan perro caliente en la playa. Aquí se dice cachorro quente. Pero tenemos que probarlo en este video porque es una comida callejera que también encuentras por aquí, por todos lados en Recife. Por aquí viene uno de raspados. Me da curiosidad cómo los harán aquí. A ver, en Venezuela le decimos raspados. Vamos a ver cómo le dicen aquí. Hola, ¿você qué vende? ¿Qué hizo? Raspa. Sorvete. Tá bom, una para mim. Qual é o sabor mais vendido? Morango e coco. Morango com coco, os dois misturados, ou só morango? Morango y coco, tá bom. Vamos a probar el de fresa y coco. De esta técnica. En Venezuela nós temos, se chama raspado. Raspado, né? Aham. Aqui é raspa. Aqui raspa. Mas lá temos uma máquina sei como que é que fazemos é. assim. Onde é? Venezuela. Venezuela, né? Ay, ese es el sabor de coco. Se pinta bueno. ¿Y por aquí? Por acá. Listo. Está bom. ¿Cuánto es? 5. Ey, mientras estaba comprando el raspado pasó el caldiño, así que lo dejé botado. ¡Caldiño! Ah, você me ouviu. Mira, aquí el señor me va a dar para probar caldiño doteado. ¿Qué hizo? ¿Con qué faz? Feijó preto. Este es de caraotas negras. Tá bom. ¿Y tem de camarón? Sí, uno para mí. Está bien, vamos a comprar uno para probarlo. Eso es chicharrón. Panceta, o sea, tocineta. Você quer ovos, azeitona? Sim, como o clásico, tradicional. Como venda. Eso lleva ovo de qué? Codorna. Ay, huevos de codorniz. Mira. Le pone primero el chicharrón, aceituna, huevito y ahí va el caldiño. ¡Wow! Eso se mira potente, calórico. ¿Você vende todos los días? Sábado, domingo e feriado. Entonces menos mal que vine hoy a probar el caldiño que está
pra você? Você não é daqui não, né? Venezuela. Ah, eu vou vir inteiro. Mas fala português bom. Falo portugués bom. Ah, muito obrigada. Ok, vamos a probar este caldiño. Oye, me encanta esto, mira. Lo usan para que los vasos no se les rueden. Voy a poner aquí mi prueba de caldiño. Olha o ovo. Você camina a praia inteira? Inteira. Vou de lá até lá. Boa viagem, Matepina. Não é? Tá bom, muito obrigada. Gostei do seu caldinho. Tchau. Bueno, aquí tenemos el famoso caldiño. Olá, caldinho. Oi, tudo bom? Como vai? Tudo bom? Como vai? Que vende você? Olha, diversos sabores, degustação. Caranguejo, costela, mocotó, feijão, feijoada. Ah, este es caldinho Sim. outra vez. Eu provei Provaste. agora mesmo. Delícia, não é? Vou provar qual é o tradicional, O camarão. tradicional caranguejo. Por que quente na praia? Quente, pra... Não seria pra refrescar, mas sim é algo mais regional, sabe? Algo assim. Porque pode ser tomado quente também, porque é uma delícia. Reforça, é bem forte. Somente mocotó, caranguejo mais ou menos, mas muito bom. Nah, es para recuperar las energías que pierdes con el sol en la playa. Ajá, a ver. Sí, está bom. Es como licuado. Já. ¿Licúa? Sim. Este me gustó, pero como ayer probé el caranguejo, así con farofita en un restaurante, vamos a ver si probamos otro sabor. A ver, excuse me, ¿y por qué você fala pra mim em inglês? Ah, poliglota. Ah, você é políglota. Só que não. Ilusiona. I like it muito. Quem gosta? You like it very much? Very much. Okay, forget about Brazil, now we're in Miami Beach. Miami. Você vende muito caldinho? Já, sim. As pessoas gostam, não? Sim. É algo muito regional de cultura. De Pernambuco? Nordeste. De todo o Nordeste. Todo o Nordeste. Ó, você quer com molho, fica muito bom com molho de alho. Ok, tá Certo? Um pouquinho só. bom. Un poquito. Ok. Oye, me encanta este carrito, muy lindo. Ah, muchas gracias. Un carrito. Muchas gracias. Ah, ves, políglota, ahora habla español, excelente. Azaí. A ver, yo creo que en este video tenemos que incluir el azaí, porque si usted viene a Brasil y no come azaí es como si no hubieras venido. Hola, un tradicional y un socinho só con cereal. Vamos a ver la preparación. Ajá, aquí está el azaí, mira, nos lo está enseñando. Se ve rico. ¿Você gosta açaí? Como uns 4 por dia. Que será menos 4 por día. Con leite condensado, leite en pó. Eu como muito com salada de fruta. Esto aquí en Brasil lo conseguimos, te lo juro que casi que en cada esquina. Si você fala para mí lento, calminho, eu compreendo. Se fala rápido, guau, entonces eso le están poniendo hasta culpa de todo. Biscoito. Biscoito, sí. Le están poniendo bizcochito así como tortica raspada. Mira, hasta con cereal. Así es que se come el açaí aquí en Brasil. ¿Es así? Aquí en Recife. Ficou lindo, muito obrigada. Obrigado. Obrigada, chao, chao. Se va Luis con el carrito de açaí, pero nos deja por aquí nuestro vasito. Él dice que este es el tradicional, mira, pero esta gente le pone de todo a ese açaí. El maravilloso açaí de Luis, yo creo que es lo único que voy a probar aquí en este video. Bueno, lo demás lo probamos, pero muy poquito.
Está delicioso, fresco y refrescante. Esto sí se parece más a lo que yo como en la playa. Cositas frías. Es curioso que no veo mucho azaí en la playa. Este fue el primer y único carrito que he visto en toda la mañana. En las calles sí hay tiendas de azaí, casi que una en cada esquina. ¡Ay, calderada! No, ya. Boa tarde. Olá, boa tarde, tudo bem? Que tem você por aqui? Que isso? Tem a famosa caldeirada black. Ela é diferenciada porque, dê só uma olhada, ela é aqui fogãozinho a lenha. Fica sempre assim, ó, nessa temperatura boa, quentinha para os clientes. E dê só uma olhada nessa maravilha de caldeirada que é excepcional e diferenciada. Todo mundo está provando e está gostando. Sim? E são apenas R$12 o pratinho. Aceitamos cartão, Pix e dinheiro, é óbvio, né? Quais são os ingredientes da caldeirada? Ingredientes Que são tem? camarão, sururu, marisco, peixe, caranguejo y mucho más. Frutos do mar, ¿eh? Puro frutos de... No, esto es como en Venezuela, no sé, un rompecolchón pero caliente, vuelve a la vida caliente. Está bien, uno, para probar. Sí, vamos a probar aquí la calderada, porque además él me lo vendió tan bonito, dice el mejor, el excelente, que hay que comprárselo, o sea, cómo no. Y me encanta la ollita que tiene abajo carbón. ¡Wow! ¿Cómo você faz para levar Gostou esse da dia ideia? inteiro? Tá maravilhoso. Acabou o carvão aqui, eu reponho mais para ficar sempre essa temperatura boa para os clientes. Amei! Espectacular. Ok, eu não havia provado a caldeirada. Veja que delícia de caldeirada, saindo quentinha. As pessoas fazem caldeirada em casa? Faz em casa, né? Já temos aí há mais de 9 anos, estamos aqui na praia, com muitos clientes, já conhecem essa caldeirada, que é daqui da localidade mesmo, do Recife. Estamos aqui sempre, todo sábado e domingo. Você gosta da caldeirada? Caldeirada ou caldinho? Caldeirada, prefiro caldeirada, porque tem Caldeirada. muitas coisas, frutos do mar. Vocês não estão em lixo aí não, né? Tá bom, não temos. Tá muito bom, né? Divina. Es una sopita con frutos del mar muy caliente. Todavía no entiendo por qué la gente en la playa come cosas calientes, pero está bien. Así es la cultura de Brasil, al menos de esta zona. Chao. Gostou? Gostei. Tá muito boa. Esse dá, por favor, pode chamar. Obrigada com você. Bom dia. Dia. Que venda muito. Obrigado. Oigan, me fui de la playa porque si no ese video iba a terminar siendo comida de playa en vez de comida callejera. Ahora estamos en el Marco Cero. Bueno, no exactamente en el Marco Cero. Esto es la parte colonial de la ciudad, la parte más antigua de aquí de Recife. Ya es de noche, acaba de anochecer y por supuesto todos los carritos ya salieron con comida callejera. Así que yo creo que aquí vamos a encontrar otros platillos para probar. Este fue el momento para probar los perros calientes de Brasil. Miren qué locura. Los carritos tienen self-service, se hace cola para pedir y las salchichas vienen con una salsa de tomate natural ya preparada. O sea, están ahí remojadas, te la ponen en el pan y luego tú pasas por aquí a servirte lo que quieras en el perro. Ok, voy a ser feliz. Aquí hay pasas, o sea, le podemos poner pasas a nuestro perro caliente. Mira esto. Maíz, garbanzos, paso, esto no sé qué salsa es, salsa barbecue paso, salsa rosada paso, le voy a poner salsa de tomate. Por aquí tenemos más cosas de ensaladas, mira, pico de gallo que se ve buenísimo, otro pico de gallo, cebollita y zanahoria. Voy a ponerle cebolla. Ok, mi perro caliente. Este es el perro caliente más raro que me he comido en la vida. Yo le quiero poner unas papas fritas también. Ajá, aquí estoy con mi perro caliente brasilero, que es una locura. Aquí los perros calientes parecen más ensaladas que perros calientes. Todo el mundo le pone lechuga, casi todo el mundo le pone aceituna. Yo le agregué pasas y también tiene papitas fritas. Pero esa combinación de aceitunas, bueno, además el mío tiene cebolla y salsa
de tomate. Vamos a ver qué tal está esto. Creo que apenas lo muerda voy a hacer un desastre. No, eso no se vale. Probé puro pan. Yo quiero la salchicha. Espectacular. Nunca había probado un perro tan bueno. No. Los perros calientes de Brasil. Debería haber un carrito de estos en Caracas. Self-service, porque allá el self-service es de pura salsa. ¿Cómo son los perros en sus países? A ver, comenten aquí. Hoy esto está increíble. Ven, ahí está el narcocero. Por aquí hay más cosas. Churros. Más churros. Aquí hay más coisinhas. Aquí llaman las coisinhas acarajé. Pero yo sé dónde hay un lugar donde venden un acarajé bien famoso. Algo que es súper famoso y lo consigues siempre en la calle son los pinchos de carne y de queso. Pero a mí el que más me sorprendió fue el pincho de corazón de gallina. Sí, los brasileros, bueno, la gente de Recife, del nordeste, le encanta comer no solo estos pinchos, los de queso y de carne, sino también los de corazón de gallina. Miren esto. Mira, acabamos de llegar aquí a Puerto de Galinhas y yo me encontré con este carrito que vende pinchos callejeros. Ellos solo están en la noche, entonces yo estoy aprovechando el momento para probar un pincho que me causó mucha curiosidad. Este es de corazón de gallina. ¿Ustedes probarían esto? Yo lo voy a probar, les confieso por qué. Porque cuando yo era chiquita, yo me comía los corazones de las gallinas. Mi mamá, yo le pedía que me los pusiera en la sopa de gallinas. Entonces, este sabor no es nuevo para mí, más bien me va a recordar a mi infancia. Esto tiene arriba harina de yuca, que aquí se la ponen a muchas cosas. Se la pueden poner a las ensaladas y bueno, a los frijoles, y forma parte fundamental de la dieta del brasilero. Ok, ahí voy, pues ya se me está enfriando. Sabe a corazón de gallina. Es muy duro. Deja masticarlo. Es rico, o sea, es un sabor, sabe a corazón de gallina. Tienen que probarlo. Es un sabor un poquito más fuerte que la carne de la gallina y ya, pero se parece mucho al sabor del pollo. Sabe a pollo. Pruébenlo. Si vienen a Puerto de Gallinas, tienen que comerse un pincho de corazón de gallina. Después de eso necesitamos un dulcito, así que volvemos a Recife Antiguo por el postre. ¿Llama eso? É o coquinho. Coquinho. Coco cozinado. Mas o nome? Coquinho. Coquinho. Ah, e qual é a diferença? Esses são quebra-queixo. Isso é queijo? Quebra-queixo. Quebra-queixo. Ah, não compreendo. Não quebra queixo, não Ah, ok, já. não quebra o queixo de verdade. Ok, ya entendí. O sea, te hace masticar tanto que quiebra, pero este no. Eu nunca comi, mas... Nunca. Não, eu não sou Não me recomenda isso? É uma delícia. É bom? Quer provar? Ah, você comprou? Comprei. ¿Me deixa probar? Do seu? Ah, mira, él también me da aquí para probar. Gracias. Coco adoçado. Coco adoçado. Con Maravilha. azúcar. É o açúcar queimado. Azúcar quemado, sí. Tá bom. A ver, vamos a probar una cocadita a ver qué tal. ¿Eso mismo? Não, É? esse Não. é o doce de coco. Y Esse esas mais aquí cremoso. cocadinha. ¿Eso que está en maní? Tem Chao, maní. chao, obrigada. É coco e maní. Coco y maní. A ver, entonces vamos a probar la cocadinha. Gostei da pena. Achei difícil. Me deu um Tá, só coco. Eso es puro coco. Pero yo quiero probar el otro, el que está como en barra. Eu quero desse. Desse não tem maní, ¿no? Não, só coco. Ese, só coco. Ese. Ah, pero este es el quiebramuela. Ay, no. Este es el que daña mis dientes, ¿verdad? La muchacha se ríe porque ella sabe que es verdad. A ver qué tal. No. A ver el de maní. Me encantó el de coco natural, brutal. ¿A cómo vos se vende? Eu tenho esse pedaço a partir de R$10 e tem as bacinhas de 10 e tem a de 20. A partir de? 10 reais. 10. É. Pronto, certinho, obrigado. Então, 10.
Tá, nesse nível. Vamos a comprar lo mínimo que son 10 reales. É o- Wow. Pode gravar. Você faz É eu o que doce? faço. É eu que faço o quebra-queixo. Quanto tempo você tem fazendo o doce? Um quebra-queixo de 15 kg de açúcar, 1 hora no fogo. 15 kg de açúcar, 1 hora. Tarda. Wow, con Sí. 15 kilos de azúcar, 1 hora en el fuego. ¿Qué tal? É, sim. ¿Está bom? Obrigado. Obrigada. A ver, seguimos con nuestro recorrido. Me llevo mi coco guardado en la cartera porque esto está demasiado bueno. Vamos dejando el centro histórico para llevarlos a un mercadito que está en Boa Viagem y donde tienen más comida callejera que yo tenemos que ir a ver, aunque aquí ya hubo mucha, pero vamos a cerrar la noche por allá. Ok, yo les confieso que estar aquí sola a mí me da un poquito de miedo, pero hay que hacer el trabajo de salir a patear calle y conocer. Vamos a ver cuál de los carritos me llama la atención. Por aquí hay tapioca dulce, por aquí hay otro que se llama Amara do Acarajé, que me dijeron que esto es súper famoso y que hay que probarlo si estás aquí. Vamos a probar entonces esta comida callejera. Ay, Dios mío, para terminar, en ese puestico se hacen colas, así que esto tiene que estar buenísimo. A ver. Está rico, muy suave, crujiente, muy frito. Vamos a darle un segundo mordisco. Está delicioso, creo que es algo que llena bastante. No sé si lo comería otra vez. Mi paladar no está acostumbrado tanto a estos sabores, pero definitivamente está rico. Es de camarones. Por aquí tenemos un camarón. Los camarones hacen que esté bien rico. La masa es súper suavecita, mira, casi que se rompe solo, fíjate, apenas le hago así, uy, ya parece más bien la masita de un biscuit, ¿saben? Del biscuit, no sé cómo se dice, el biscuit, lo que venden en Church Chickens, con el pollo. Es de esa contextura la masa. Ok, vamos a terminar con el postre. Yo creo que de postre tenemos que probar tapioca dulce. ¡Ay, no! Por aquí ya están recogiendo. Vámonos por allá, por aquel lado. No sé si lo logremos. Ok, este es el puestico. Por aquí tenemos tapiocas dulces que yo nunca les he probado. El problema es que no sé cuál pedir. Eu não sei qual. Qual tapioca doce? Qual é a melhor? A mais gostosa. O povo pega muito essa aqui, de queijo, né? Queijo, banana, leite condensado e cacau. Qual é sua favorita, Isa? Eu como só essa. ¿Esa? Entonces, una para mí, por favor. Bueno, yo me vine para acá atrás para ver cómo ella va a hacer mi tapioca. Por aquí están haciendo unas de quesito. Ya les dije que mi favorita, sí, ya les dije que mi favorita es la de queso con coco. ¿Qué hizo? Banana. ¿Banana? Yo y qué frango. Ok, les voy a explicar. La tapioca es como la marquesita para los mexicanos en Mérida, ¿no? También puede ser algo dulce. Wow, esta va a estar muy dulce. Muy dulce, ¿no? Uy, se ve buena y le va a dar la vuelta. No, qué belleza. Yo hago esto y se me deshace toda la tapioca. Oi, meu amor. Sí, si yo hago esto, hago un desastre en la cocina, dejo todo lleno de la harina de tapioca. Listo, ¿y canela? Tá bom? Obrigada. Entonces, comenzamos a probar nuestra tapioca dulce que tiene banana, leche condensada, canela. A ver si te quedó buena. Ajá. No. Esto es una maldad. Además tiene queso. O sea, y mira la leche condensada aquí. Mira la leche condensada al final de la bolsa. Yo le puedo abrir un huequito aquí y me tomo la leche condensada. Dios mío santo. ¿A quién se le habrá ocurrido una tapioca dulce en la vida? No lo sé, pero esto está buenísimo. Ok, prometo que ese fue el último mordisco. Y con esa tapioca dulce terminamos nuestro video del día de hoy. Espero que les haya gustado. ¿Cuál fue su comida callejera favorita? Por favor, comenten
si hubo alguna que se parece a una comida callejera de tu país. Y si no, dime aquí abajo cuáles son las comidas callejeras de tu país que crees que debo probar, y también por supuesto déjame tu ciudad para ponerla ahí en mi lista de viajes, a ver si la visito y hacemos un video Gordelio por allá. Me despido sin antes pedirles que le des like a este video, suscríbete al canal y ahora sí, como siempre, besitos.